salgan de Estados Unidos. Yo recibí una muy fuerte advertencia de parte de mi Dios de la inminente guerra nuclear que vendrá sobre la Tierra, específicamente para golpear el territorio de Estados Unidos, trayendo devastación y obviamente consecuencias colaterales sobre México. Todavía estoy temblando. Fue muy fuerte esta experiencia de parte de mi Dios. Me mostró cuán poco tiempo tenemos, la necesidad de predicar el Evangelio y la importancia de lo que estamos haciendo anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Estoy realmente estremecido. Te voy a contar lo que vi en sueños y voy a procurar no omitir nada y contarte el mayor lujo de detalles posible. Yo soñé que iba con mi familia de vacaciones a descansar unos días. Fue una decisión extraña porque la tomamos de forma muy precipitada. Sentimos que teníamos que ir y fuimos algunos familiares a una playa de un pueblo rural en el centro de México, en el Pacífico mexicano. Y estando en esa playa, estábamos platicando en familia qué actividades haríamos en ese día. Entramos a un edificio y después salimos a la playa. Y cuando salimos, yo no le podía creer a mis ojos. Es que no le podía creer a mis ojos. Estábamos parados en el mar, viendo hacia el norte, y pudo ver un inmenso y colosal hongo nuclear que casi llegaba hasta el espacio. Era sumamente grande, estaba a la distancia en el horizonte. Lo estábamos viendo de frente. Me dan ganas de llorar cuando lo vi, porque en el sueño yo pensé que estaba despierto. Fue como si lo hubiera vivido. En el horizonte yo vi un grande e inmenso hongo nuclear. Todo era silencioso, no había sonido. Realmente no le podía creer a mis ojos. Era un inmenso hongo gigantesco que la columna era muy gruesa y ascendía muy alto en el cielo. Y en medio de la columna, así como esta imagen que puse, se veía fuego incandescente. Se veían como rayos, se veía como humo, como todo revuelto, precisamente como lo ves en esta imagen que está de fondo, y un inmenso hongo nuclear. Yo pensé que estaba despierto, yo no sabía que estaba dormido, pensé que sí estaba pasando lo que estaba viendo en el sueño. En ese instante llegó desfallecimiento a mi cuerpo, sentía que empecé a temblar, me tiré al piso de miedo y de dolor, y sentía náuseas, sentía ganas de vomitar del miedo de lo que estaba viendo. Mi familia, mis familiares que estaban viendo el hongo a la distancia quedaron completamente paralizados. Sabíamos que había iniciado las guerras nucleares del fin. Y en ese momento yo pude sentir en mi espíritu cómo misiles nucleares estaban viajando por todo el mundo y en ese momento ciudades de la Tierra estaban desapareciendo en segundos y millones de seres humanos en diferentes países, en diferentes ciudades, en todas las naciones de la Tierra, estaban pereciendo y siendo aniquilados. Era un día hermoso, soleado, bonito, vacacional. No hacía calor, el invierno ya se había retirado. Probablemente era primavera, por lo que yo sentía en la temperatura, en el aire, en el clima. Yo sabía que no había vuelta atrás. Había comenzado la guerra nuclear. Yo sabía que en este momento, mientras mis ojos estaban viendo ese grande hongo nuclear y esa grande columna de fuego ascendiendo a lo alto casi al espacio, millones estaban pereciendo y la mayoría yendo al infierno. Yo estaba tirado en el piso, estaba gritando, ya inició. Ya inició. Ya inició. Yo sabía que mientras estaba viendo yo esto, misiles todavía seguían volando y la guerra nuclear había comenzado, no había marcha atrás. Y en el espíritu yo sentí que ese hongo precisamente que yo veía había golpeado la ciudad de San Diego. Por el espíritu lo supe, no sé cómo, pero fue una revelación. Y la ciudad de San Diego había sido completamente barrida en segundos, ya no existía más. Y yo sabía que era Rusia. Y que Rusia había usado una bomba más potente que la bomba Tsar
que no se conocía, que la tenía escondida, y Estados Unidos fue grandemente golpeado. Yo vi que la explosión nuclear y la radiación afectó también a Tijuana, y ciudades del norte de México fueron inmensamente devastadas. De hecho, todas las ciudades mexicanas que estaban cerca de la frontera, cerca de grandes ciudades, fueron también parcialmente destruidas. Yo vi que comenzó un terror mundial, todo cambió de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, sin aviso previo, nadie se lo esperaba. Era un día hermoso, agradable, una tarde bonita, cielo despejado. ¿Quién se hubiera imaginado que ese día comenzaba la guerra nuclear? Y yo pude notar cómo el sistema colapsó. El sistema colapsó. Me refiero a Internet, me refiero a economía, me refiero a sistema social, me refiero a días laborales, me refiero a las escuelas. Todo colapsó. Y Estados Unidos hizo que toda su sociedad civil dejara de ser civil. Y todo en Estados Unidos, todos los procesos sociales, económicos, laborales, todo se convirtió en industria militar. Y todo el país se centró en la guerra. Todos los recursos de la nación, todos los ciudadanos sobrevivientes de la nación, toda la fuerza, todo lo que tenía Estados Unidos se centró en un solo objetivo: la defensa de la nación, la guerra, lo militar. Hubo grande devastación. Y yo estaba en el piso temblando, yo no tenía fuerzas, yo tenía ganas de vomitar. No sé si te ha pasado de un gran susto que sientes que tu fuerza se cambia de desfallecimiento y empiezas a temblar involuntariamente. Eso me pasó a mí. Y yo sabía que el fin vendría, yo lo sabía, Dios me lo había mostrado, pero no pensaba que hubiera llegado tan rápido, tan pronto y de esa forma súbita e inesperada. Es que era inmenso el hongo nuclear. Realmente el arma que se había usado ha sido un arma potente, de las más grandes armas nucleares que el hombre jamás haya desarrollado. Yo supe que era un arma nuclear más potente que la bomba Tsar, que estaba escondida en los arsenales nucleares rusos, que incluso el ejército americano no sabía que los rusos lo tenían. Y yo pude sentir varias cosas en el sueño. Dios me habló en el sueño y me dijo: yo los traje a este pueblo en la costa para protegerlos, sacándolos de grandes ciudades. Y nosotros tomamos decisiones no conociendo que era Dios protegiéndonos, sacándonos de grandes ciudades. Y oí varias instrucciones de parte de mi Dios, por lo cual hago este video. Salgan de Estados Unidos antes que sea demasiado tarde. Estados Unidos es un lugar peligroso, muy, muy peligroso en tiempos finales, que será fuertemente golpeado por los juicios de Dios y la ira de Dios. Y en el sueño yo estaba estremecido porque ya había comenzado el fin. Y también en el sueño Dios me mostró cuán importante es lo que estamos haciendo. Cada predicación que hacemos en este canal es más valioso que lingotes de oro. Yo veía, Dios me mostraba en el sueño cómo estamos llegando a personas que van a perecer en esos juicios del tiempo del fin, en esas guerras, en esas devastaciones nucleares, ya sea por el primer impacto o en días y meses sucesivos por el hambre, por la radiación, por el invierno nuclear, por los robos, las devastaciones, las contaminaciones. Y Dios me mostraba cómo muchas personas que van a entrar a estos juicios de Dios del inicio de la tribulación están escuchando el Evangelio. Y es una oportunidad que no regresará. Y Dios me hablaba claramente: sigue anunciando el Evangelio, predicando mi palabra. Ustedes son la última oportunidad a esta generación para que el mundo proceda al arrepentimiento, a la conversión a Jesucristo y a la salvación y la vida eterna. Mi Dios me mostraba cuán importante es que anunciemos el Evangelio y sigamos con esta tarea y esta labor, porque se le acaba el tiempo a esta generación no lo entiende. Muchos de los que les predicamos no van a creer, unos pocos sí van a creer, y muchos de los que morirán irán a la condenación eterna, y poquitos a la salvación en la vida eterna, porque estarán listos y preparados. Si estás predicando el Evangelio de Jesús, la sana doctrina, síguelo haciendo. Estamos en el fin. Si tú estás escuchando los mensajes del Evangelio de Jesucristo, que Dios se hizo carne, envió a su Hijo hace cerca de 2000 años
Nació de una mujer virgen en un pesebre, fue carpintero, vivió una vida perfecta, nunca pecó, fue a la cruz, murió en nuestro lugar por nuestros pecados, derramó su sangre, resucitó, ascendió al Padre, derramó el Espíritu Santo en Pentecostés y viene pronto. Si tú crees el Evangelio, obedécelo, conságrate, santifícate, afírmate, firme en Cristo. No es tiempo de jugar, es tiempo de santificarse, de obedecer la palabra. Fue un sentimiento de estremecimiento total. Y cuando yo veía al horizonte, era gigantesco la columna de fuego y el hongo nuclear, simplemente gigantesco. Llenaba gran parte del horizonte esta imagen. Era un hongo inmenso y lo podíamos ver desde México. Y este hongo llegó hasta el espacio, lo podíamos ver desde México. Yo recuerdo cómo el mundo reaccionó cuando fueron derribadas las Torres Gemelas y el mundo se estremeció. Eso no es nada comparado con lo que viene, las grandes guerras nucleares. Prepárate, Jesucristo viene, santifícate, obedece el Evangelio. Esto no es un juego.